¿Alguna vez han pensado en salir con una compañera o empleada de trabajo? Vamos a ver 3 historias con muchas bendiciones en el trabajo. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. El día de hoy vamos a ver la historia de estas 3 lindas waifus. Todo inicia en el apartamento de la primera waifu. Ya es de mañana y recién se está levantando. El nombre de ella es Harase Yuri y es una estudiante universitaria que vive a las afueras de Tokio. Ella comenta que la renta de su departamento es de 60.000 yenes y que el dinero que le dan sus padres no es suficiente, y a consecuencia de eso tiene algunos trabajos de medio tiempo para poder pagar la renta. Y nos dice que es la primera vez que va a trabajar en la industria del servicio, que va a vestir los lindos uniformes que usan y trabajar no está malo como parece. Ella tiene una buena frase que dice: otro día, otro dólar. Más tarde ella sube a un gran edificio donde va a trabajar y baja con ayuda mecánica para limpiar las ventanas. Al rato ella empieza a llamar al gerente, refiriéndose a él como Nichan, y lo saluda muy gentilmente con sus buenos días, pero grande su sorpresa al ver que su espada láser estaba encendida. Positivamente sigue su trabajo y le dice que se ve muy bien. Le dice que lo Nichan es muy lindo. Un comentario personal entre paréntesis: muy dura esta chica montarse en ese aparato y limpiar esas ventanas. En un punto ella se retira una parte del overall y le dice al tipo que tiene mucha calor. Le dice que así será más fácil moverse, también que hoy es un día para tomar el sol y que se siente genial. Al rato decide llevarlo al siguiente nivel y le dice a Nichan que se acerque a la ventana lo más pronto posible. Él, estando sentado en el escritorio, se prepara y la waifu se sorprende por su escritura. Ella se emociona al ver cómo estaba rezando y desde la ventana dice que nunca había hecho eso y que se siente en las nubes. Ella le dice que se ve increíble verlo atorrezando. Estaban tan cerca que lo único que los dividía era la bendita ventana. Ellos se apreciaban muy bien, ya que ella había dejado la ventana muy limpia y todo lo que pasaba de cada lado se lo dejaban a la imaginación. Al final, entre lágrimas, le dice al tipo que es maravilloso. También se disculpa porque se suponía que debía mantener las ventanas limpias y claramente ya no están. Y seriamente le dice que si quiere que vaya al otro lado para que limpie eso. Le dice si está de acuerdo y qué le parece si ahora ella le da un servicio especial, pero que eso sería hasta después del trabajo. Así que la chica se toma muy en serio lo que hace. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Bueno, ahora iniciamos con nuestra segunda waifu. Ella se llama Kagurasaka Fuminaka y trabaja como sirvienta. Ella trabaja muy concentrada como es habitual hasta que se ve que alguien llega a la puerta. Resulta ser el dueño de la casa y ella le da los buenos días. Ella lo recibe con un buen cafecito y hasta le prepara unas deliciosas comidas. Aquí ella nos cuenta sobre su vida, dice que vive sola y trabaja medio tiempo. También que el cosplay es uno de sus pasatiempos y hoy la contrataron para vestir como sirvienta, pero se distrajo y se cortó un poco el dedo, pensando que es muy descuidada, pero dice que hoy va a dar todo en su trabajo. Más tarde le sirve la comida y le dice que espera que le guste, y así lo deja para que esté tranquilo, refiriéndose a él como amo. Pero más tarde el tipo, no quedando satisfecho, va por el postre, usando como primer ingrediente la mantequilla. Estaban tan concentrados en la prédica que la comida se les estaba quemando. Cuando terminan la bendición, ella se disculpa que debió darse cuenta lo que él quería primero, así que podrán seguir teniendo bendiciones en el cuarto. Ahí el tipo decide utilizar una zanahoria como ingrediente adicional al postre que se estaba comiendo, y ella como tal disfrutaba la receta que estaba utilizando. Al finalizar, ella le dice que fue muy rudo, pero muy feliz le dice que le va a preparar algo para comer, pero le pregunta si quiere otro postre, y le dice que entonces quiere su oración para sentirse más devota, finalizando así con la segunda y dulce historia. En mi caso me antojé un poco de contratar a alguien para que me prepare esos alimentos. Ahora iniciamos con esta tercera waifu que está durmiendo en clases. Su nombre es Hochikiri Momoka, tiene 20 años y estudia en la universidad. Dice que regularmente suele poner atención en clase, pero está cansada tras trabajar toda la noche. Obviamente el profesor se da cuenta de eso y la regaña delante de toda la clase. Ella solo se limita a disculparse mientras sus compañeras se ríen. Ya en la noche nos cuenta que trabaja como profesora particular. Ella le estuvo enseñando a su alumno por un rato, pero llegó a un punto donde se había quedado dormida. Cuando termina de hacer la tarea, el chico nota el estado de su profesora, donde lo observa detenidamente. Quedó tan sorprendido que se le cayó el lápiz de la mano. Ella lo escucha y se levanta rápidamente y le pregunta si pudo terminar. Ella le dice que lo hizo muy rápido y le comenta que va a revisar sus respuestas. Ella lo observa y le pregunta qué sucede, ya que su rostro está rojo, y le pregunta si tiene fiebre, a lo cual se acerca a él para comprobar su temperatura, donde ella se percata que no tiene. Ella se queda pensativa y le dice que es muy extraño, pero se sorprende al ver que su espada láser estaba activa y le pregunta si estaba pensando en cosas evangélicas. Ella le dice que no hay remedio y que tendrán una lección especial, así que le dice que a partir de este momento será una lección para grandes. El día de hoy se creó una necesidad de tener una tutora para que me enseñe esas clases. Ella le enseña un poco de anatomía y le pregunta si le gusta. El chico, sin poder decir una sola palabra, le hace una seña de que sí. Ella le pregunta si es su primera bendición y al saber que sí, se acerca a él con más motivación y claramente se quita las gafas para no empañarlas, y al decirle al chico que es muy lindo, procede así a iniciar la clase. Comenten ustedes si también quisieran una profesora así. Ya una vez terminaron, le dice que su sección de adultos ha finalizado y le da unas últimas palabras de motivación diciéndole que si le va bien en el examen final le podrá enseñar un poco más. Yo creo que a mí me faltó esa motivación cuando era pequeño. Fueron 3 historias que me
hicieron entender que las bendiciones se pueden entender en cualquier parte de la vida y que solamente hay que esperar el momento para poder aprovecharlas. Y bueno chicos, si les gustó este video espero que me colaboren con un like, se suscriban y dejen sus comentarios si quieren que resuman más animes como este.